Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su casa. Un domingo más en el que nos reunimos como familia para escuchar la palabra de Dios y también para adorar y bendecir su nombre. ¿Están felices de estar acá, hermanos? Bueno, eso es importante porque nuestra actitud cada vez que nos congregamos prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Cuando nuestra actitud no es buena, nuestro corazón se endurece y la palabra de Dios no penetra en lo más profundo de nuestra vida. Así que yo le pido en esta mañana que prepare su corazón y tenga una actitud positiva a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra, y en esa misma reverencia le vamos a suplicar que su Espíritu Santo haga la transformación por medio de su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, te damos las gracias por todas las cosas buenas que tú nos das. Gracias, Señor, por comenzar esta semana en tu casa, disfrutando de la comunión los unos con los otros. Y sobre todo, Señor, te agradecemos por tu presencia en este lugar que es derramada. Tú llenas a aquellos que con sinceridad te buscan. Tú llenas a aquellos que vienen con un corazón dispuesto para recibir la fortaleza que solamente proviene de ti. Esta mañana, Señor, aquieta nuestros sentidos, prepara nuestra mente, que nuestro corazón sea enseñable a tu palabra y que todos podamos aprender, Señor, de lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, es decir, los romanos. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 16: por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, en otras ocasiones hemos hablado de cómo los padres tienen altas expectativas de sus hijos, especialmente cuando se dan cuenta que están embarazados, y esperar un bebé
anticipa la llegada de un futuro que se comienza a construir a partir de la base de las expectativas. De hecho, hermanos, que las expectativas que las personas tienen acerca de nuestro futuro suelen ser grandes, especialmente cuando hay un amor genuino hacia nosotros. Si nosotros, hermanos, nacimos en un hogar funcional, nuestros padres tenían enormes expectativas acerca de nosotros, de lo que serían los años venideros. Esas expectativas corresponden al amor que ellos tenían por nosotros, porque si esas expectativas eran grandes, era porque también su amor y su deseo de bienestar hacia nosotros era grande. En la Biblia, la colocación de un nombre, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la colocación de un nombre a una persona responde precisamente a las expectativas que se tenían de las personas acerca de su destino y de su futuro. Las personas tomaban como punto de referencia el nombre de la persona y lo que hacían era evaluar sus logros en la vida. Entonces, para estas culturas, especialmente la antiguo testamentaria, el ponerle un nombre a una persona era colocar una expectativa sobre esa persona de lo que serían los años en el futuro. Pero en la medida en que las personas iban viendo el crecimiento de ese individuo, ellos iban comparando su nombre con la realidad que estaban viviendo, para saber si aquellas expectativas que se tuvieron en algún momento se iban cristalizando en el tiempo. Usted sabe, hermanos, que el nombre original de Abraham fue Abram, como lo dice el libro de Génesis en el capítulo número 11, versículo 26. Y usted sabe también que cuando Dios llamó a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos y el patriarca no tenía hijos. Podemos pensar que el padre de Abraham, Taré, cuando se dio cuenta que su esposa, su mujer, estaba embarazada y que era un varoncito el que tenía, el padre de Abraham dijo: bueno, este muchacho va a ser un padre enaltecido. Sus hijos van a reconocer en él mucha bendición. Será tan engrandecido que sus hijos lo van a alabar. Eso es lo que significa el nombre Abraham. Y uno se puede imaginar que en la medida en que ese niño Abraham iba creciendo, seguramente los papás le iban diciendo a él: mira, cuando tú te cases y seas grande, tú vas a ser una persona muy reconocida por los muchos hijos que vas a tener. Recuerde que en esta época el tener muchos hijos era sinónimo de bendición. Si usted, por ejemplo, tenía bienes materiales pero no tenía hijos, esa era una bendición incompleta, porque en realidad los hijos eran los que garantizaban la memoria de la persona en el tiempo, y lo que es más, garantizaba la memoria de la familia. Entonces imagínese a Terah o a Taré, como usted quiera, que se le decía continuamente: vas a ser grande, la gente te va a reconocer, tus hijos te van a amar. Imagínate tu vejez llena de nietecitos. El punto es, hermanos, que con esas expectativas de su padre, sobre la base de su nombre, es que llegó el momento en el que Abraham tuvo que escoger esposa. Y la muchacha que él escogió era una muchacha muy hermosa, tan hermosa que era un símbolo de atracción para el sexo masculino, aun cuando había llegado en su etapa muy avanzada de edad. Ya no digamos que no era Sarai cuando era una persona muy joven. Seguramente cuando el papá de Abraham se dio cuenta de que él se sentía, que su hijo se sentía atraído a Sarai o a Sarai, él dijo: los hijos de estos dos van a ser hermosísimos. Llegó el momento, hermanos, en que con altas ilusiones,
con altas expectativas, realizan una boda. Recuerde que era una familia muy rica y todos hablaban acerca de la boda de Abraham y de Sarai. A todo esto, Abraham sabía que la expectativa que se tenía acerca de él y de su futuro era de que él iba a ser un padre enaltecido. Lo iban a reconocer por la cantidad de hijos que se tenían. Llegó el día de la boda. Se puede imaginar la ilusión también de aquella mujer que sabía que su marido iba a ser un padre enaltecido. Y sabía que la forma en que él sería enaltecido sería porque ella como esposa iba a ser la madre de todos esos hijos que se iban a tener. Aquella muchacha iba ilusionada, era hermosa, habían expectativas acerca de el que ahora se convertiría en su futuro esposo. Seguramente, hermanos, ese día las ilusiones se vinieron. Uno se puede imaginar qué cosas le dice un padre a su hijo el día de la boda. Seguramente, cuando el papá se refería a su hijo Abraham, le decía: desde niño siempre supe que mi hijo tendría muchos hijos. Y ahora que veo que mi hijo se ha casado con esta bella muchacha, sé que el destino de mi hijo se acerca y la continuidad de la prosperidad de nuestra familia también se acerca. Esa era la expectativa del papá de Abraham, de toda la familia y de todos los que lo conocían. Pero como suele ocurrir, toda expectativa que se hace acerca de las personas, ya le dije, siempre es alta. Las personas que nos aprecian, que nos aman, tienen expectativas grandes de nosotros porque su amor hacia nosotros se evidencia en que desean un bienestar grande. Si usted es padre de familia, usted entenderá esto. Usted alienta a sus hijos, a sus hijas a alcanzar grandes cosas y usted le dice: tú eres inteligente, tú eres capaz, lo puedes conquistar, lo puedes lograr. Y esas expectativas altas que ponemos en los hombros de nuestros hijos responden al amor que tenemos hacia ellos. Pero volviendo al caso de Abraham, seguramente llegó la luna de miel, el momento en el que las parejas jóvenes consuman su amor uniendo sus cuerpos. Y unir sus cuerpos no era simplemente un tema de placer sexual, iba implícito. Unir los cuerpos significaba seguir con la vida. El problema, hermanos y hermanas, es que la primera noche de bodas fue muy hermosa para la pareja, pero no hubo embarazo. Pasaron otras ocasiones en las que la noche también colocaba a estos dos jóvenes para que siguieran intentándolo. Y pasó un año, y pasó 2 años, y se imagina la presión de la gente que conocía a Abraham. Abraham, ¿y cuándo nos vas a dar la dicha de conocer a tus hijos? Sarai, si tú eres una mujer muy joven. Sí, seguramente nos estamos acoplando, pero ya vamos a tener hijos. Y pasaba 1 año, y 2 años, y 3 años, y 5, y 10. Y aquella expectativa que en un primer momento fue una ilusión, poco a poco se fue convirtiendo en amargura. Amados hermanos, en el desarrollo de nuestra vida, frente a las expectativas que las personas tienen acerca de nosotros, se pueden desarrollar 2 sentimientos. O podemos desarrollar un sentido de satisfacción por los logros que estamos alcanzando, por aquellas expectativas que las personas tuvieron en algún momento de nosotros. O podemos comenzar a desarrollar frustración por aquellos logros que no alcanzamos. ¿Se puede imaginar cuántas veces las personas, al ver la prosperidad económica de Abraham,
se sentían muy atraídos hacia él, y quienes no lo conocían le preguntaban: oiga, Señor, al verlo ya envejecido, la pregunta más dura y cruel que Abraham podía escuchar era: ¿quién eres? Porque veo que eres muy bendecido, tienes muchas riquezas, ¿quién eres tú? Y esa pregunta tan recurrente en las conversaciones, con una respuesta tan dolorosa, era: Abraham, Padre enaltecido. Esa respuesta correspondía a una pregunta irritante. Imagínense, hermanos y hermanas, lo expectante que las personas se sentían hacia Abraham cuando decían: ah, Padre enaltecido, qué bien, felicitaciones, don Abraham, ¿cuántos hijos tiene? Y la respuesta humillante era: ninguno. ¿Cómo es que Abraham respondía con un nombre que correspondía a una expectativa grande de su padre, y ahora, casi al final de su vida, a los 75 años, él respondía diciendo que no tenía ningún hijo? En muchas ocasiones seguramente Abraham tuvo que haber presenciado algún tipo de burla medio disimulada por la incongruencia entre el nombre y el hecho de que ni siquiera a esa altura de la vida tenía un solo hijo que respaldara su significado. ¿Se imagina eso, hermano? ¿Se imagina que la respuesta era Padre enaltecido y él dijera: no, no tengo ningún hijo? Seguramente Abraham debió haberse callado por esa pregunta en muchas ocasiones. Detestó esa pregunta cuando alguien le decía: oiga, Señor, ¿cómo se llama usted? Yo puedo notar con qué amargura Abraham respondía esa pregunta. Seguramente, hermanos, las posibilidades eran variadas, y yo creo que uno puede detectar la psicología de la narración de estos hechos. Seguramente hubo mucho chismorreo entre las personas, como: ya te diste cuenta cómo se llama Abraham, ¿y cuántos hijos tiene? Ninguno. Aquellas expectativas de un inicio se volvieron en una carga frustrante para aquel hombre y su mujer. ¿Cuántas veces nosotros también hemos escuchado que quizás alrededor de nuestras propias vidas, nuestra familia, nuestros hijos, hay expectativas grandes? Así como en un momento hubo expectativas grandes acerca de Abraham, y nos damos cuenta que esas expectativas, que una vez solo fueron ilusiones y esperanza, resulta que ahora, al pasar el tiempo, nada de aquello se cumplió. Eso amarga la vida de cualquier persona. Pregúntenle a una persona que se casó con tanta ilusión, con tanta expectativa hacia el matrimonio, y al pasar la vuelta de 10, 15 años tiene una profunda frustración de no haber logrado y alcanzado aquello con lo que en algún momento anheló llegar al matrimonio. Pregúntenle a una persona que con una alta expectativa emprende un negocio y a la vuelta de 10 o 15 años se encuentra en la bancarrota. Pregúntenle cómo se siente, qué logró de aquel emprendimiento que impulsó y que ahora se encuentra en la bancarrota. Díganme si aquella expectativa no se vuelve una expectativa pesada para los hombres, para los hombros de aquellas personas. Se puede imaginar cuántas veces Abraham escuchó, como ya le dije, los chismorreos de las personas. Se hace llamar Padre enaltecido y no tiene ni un solo hijo. ¿Se imagina cuántas veces quizás los hombres se hacían la pregunta entre ellos: ¿será que Abraham no habrá sido un hombre completo que no le pudo pegar un hijo a su mujer? ¿O será que la mujer, a pesar de que es su belleza, su misma belleza se convirtió en su maldición de esterilidad?
Cuando las expectativas se vuelven altas de las personas hacia nosotros y esas expectativas no se cumplen, lo que en un momento fue una esperanza después se convierte en una carga y en una amargura. Amados hermanos, ¿qué hace Dios? Porque eso es lo que me interesa esta mañana. ¿Qué hace Dios cuando sabe que las expectativas que las personas tienen acerca de nosotros son grandes, pero la realidad determina poco o nada una realidad de satisfacción y de realidad concreta? ¿Qué hace Dios cuando se da cuenta que una persona sobre la que han depositado una expectativa grande ahora se encuentra en un mar de frustración y de amargura por no haber alcanzado nada de aquello que en algún momento se convirtió en una ilusión? Por extraño que parezca, ante la frustración de las grandes expectativas que tienen las personas acerca de nosotros, Dios utiliza un antídoto a ese sentimiento de fracaso. Pero curiosamente, ese antídoto que Dios utiliza ante nuestro sentimiento de fracaso por las expectativas grandes es el antídoto que no queremos tomar. Y es que Dios nos coloca una expectativa mayor. Uno podría decir que al sentirnos frustrados por no lograr algo, Dios nos va a quitar un poquito de la carga que la gente nos puso en nuestros hombros. Pero ahora resulta que el antídoto para la frustración es que Dios nos pone una carga mayor, una expectativa mayor. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Porque cuando tenía 99 años de edad, el Señor decidió cambiarle el nombre. Y usted sabe que el nombre, ya se lo dije, determina la esencia y el carácter de una persona. El libro de Génesis lo relata de la siguiente manera en el capítulo 17. Vea lo que dice este pasaje. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Y ahí Abraham dijo: ay, al fin voy a descansar, me voy a quitar ese nombre que lo que me ha dicho es que soy padre enaltecido y no tengo ni un solo hijo. Quizás me va a llamar Roberto, Carlos, Juan, María. A los hombres también les ponen María José, ustedes saben, ¿verdad? Pero aunque sea ese nombre, me va a ayudar un poco para aliviar mi carga de las expectativas del pasado que no pude cumplir. Pero ahora resulta que el antídoto de Dios para la frustración de Abraham es una expectativa mayor. Ya no te vas a llamar Abraham. ¿Cómo me voy a llamar entonces? Te vas a llamar Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Vaya, hoy le ponen una expectativa mayor a los hombros de Abraham, porque si antes era solo padre enaltecido, hoy resulta que la expectativa que Dios pone de aquel anciano es todavía mayor. Ahora, hermanos, el problema era que si Abraham se sentía abochornado por su nombre anterior, ahora quedaba expuesto a una mayor vergüenza con el nuevo nombre. ¿Es que Dios acaso es inconsciente de la frustración que hemos vivido por años cuando no alcanzamos algo? ¿Es que Dios no es sensible al hecho de que no he podido lograr nada, hacer nada por mi propia cuenta, y ahora Dios coloca una expectativa mayor sobre mis hombros? Y es acá, hermanos y hermanas, donde incluso Abraham, cuando escucha que Dios le pone una expectativa mayor sobre él, el mismo Abraham le dice: mira, Señor, no pudiera ser que mi hijo Ismael se convierta en heredero de la promesa. Pero el Señor responde categóricamente:
Oye, Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, es la que te va a dar un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios le estaba diciendo ahora a Abraham: Abraham, has querido llenar las expectativas de las personas por tus propias fuerzas. La gente te ha puesto sobre tus hombros una competencia con otros. Y vea que las expectativas que muchas veces las personas colocan sobre nosotros son altamente competitivas. Ese es, hermano, la competencia puede surgir en el mismo seno de la familia. Mira, tu compañerito logró, tu compañero de la escuela, mira en qué posición de trabajo se encuentra, y tú todavía sigues estudiando en la universidad, y eso genera presión. Mira, la menganita ya a esta edad se casó con el fulano de tal, y vos todavía aquí de solterona te vas a quedar a forrar Biblias, le dicen. Y la gente pone expectativas sobre expectativas, y eso genera una carga, eso genera una frustración cuando llega el tiempo y no cumplimos aquellas cosas que la gente algún día dijo de nosotros. Y Dios es consciente de eso. Pero ahora lo que Dios hace es que el antídoto es ponerte una expectativa mayor. ¿Pero para qué? Para que te des cuenta de dos cosas. La primera, que cuando tú quieres llenar las expectativas de las personas, siempre vas a tener un sentido de insatisfacción. Porque nunca llegará el momento en que te sientas satisfecho por los logros humanos. Pero cuando Dios coloca una expectativa mayor sobre tus hombros acerca de ti, es porque Dios ahora te está invitando para que camines con fe en el poder creativo de Dios. No sé si dicen amén a esto, hermanos. Por eso es que el versículo 17 dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora Dios le está invitando a Abraham a que camine con él, porque es verdad que le había colocado una expectativa mayor con el nuevo nombre. Pero ahora lo que el Señor le está diciendo a Abraham es: Abraham, ya no vas a caminar solo. Ahora yo quiero caminar contigo y quiero demostrarte mi poder creativo, que llamo las cosas que no son como si fuesen. El camino de la fe es el camino de las expectativas mayores, donde podemos alcanzar grandes cosas cuando Dios camina a nuestro lado. De tal manera que el camino de la fe no se trata de lo que podemos alcanzar por nuestros propios medios. El camino de la fe es lo que podemos alcanzar tomados de la mano de Dios. Y ahora el Señor nos invita a que nos sumemos, hermanos y hermanas, y caminemos con Él y podamos experimentar el poder creativo de Dios. Pero ¿sabe cuál es el punto de quiebre? Cuando renunciamos a nuestra autosuficiencia. Cuando le decimos al Señor: Señor, yo no puedo alcanzar las cosas por mi propia fuerza. Porque cuando Abraham se casó con Sarai, él dijo: estoy en el vigor de mi vida masculina. Mi mujer está en el vigor de su fertilidad. Así que aquí sí podemos cumplir las expectativas de mi padre. El problema es que luchando solo en la vida, el camino es cuesta arriba. Pero cuando Dios va a nuestro lado, Él es el que nos impulsa, Él es el que nos motiva, Él es el que nos da la fuerza para conquistar grandes alturas en su nombre, hermanos y hermanas. Por eso el Señor le está invitando ahora a algo nuevo, porque ya lo dije, la vida de Abraham era una vida de muerte.
él ya no pegaba un hijo. Y Sarai, ahora llamada Sara, siempre había sido estéril. Pero ahora el Señor le dice: mira, Abraham, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para ti y tu esposa. Hermanos y hermanas, todos los que estamos acá somos personas seguramente que hemos experimentado algún nivel de frustración, probablemente en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en los negocios, en nuestra realización profesional o laboral. Pero sin importar la frustración que puedas estar pasando ante las expectativas grandes de las personas, déjame decirte que Dios tiene planes mayores contigo, que Él está comprometido a cumplirlos en tu vida. Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿O qué hizo Abraham para cumplir la expectativa de Dios? Versículo 18, oiga esto. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Así lo traduce la Reina Valera. Él creyó esperanza contra esperanza. ¿Cuál había sido la esperanza de Teraj o de Taré, el padre de Abraham? ¿Cuál había sido? Vas a ser padre enaltecido, vas a rodearte de muchos nietecitos. Pero vino Dios y puso una expectativa mayor. No solamente vas a tener hijos, vas a tener una nación como hijos. Y de esa nación van a salir reyes, Abraham. La expectativa creció. En un primer momento, cuando Abraham era jovencito, le creyó a la palabra del papá. Pero la palabra del papá eran simplemente ilusiones humanas. Cuando Abraham le creyó a la palabra del que hizo todas las cosas, ahí eso no fue una ilusión, fue una promesa y una esperanza. Entonces, hermano y hermana, ¿cuál es la clave para llenar esas expectativas? Es que para lograr las cosas que Dios tiene preparadas para ti, tienes que creer en lo que Dios dijo. Y Dios dijo que no te ha dejado, que no te ha abandonado, que está contigo. Entonces cree solamente. Hermano, pero yo no tengo la fuerza. Es que esa es la clave. Que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Hermano, cuando yo veía a mis niños pequeños, yo veía de ellos hombres y mujeres de bien. Pero ahora mire cómo están mis hijos. Ahora mis hijos no quieren saber nada de Dios. Mis hijos están en una condición difícil, han cometido errores, mis expectativas se han venido al suelo. Prepárate, porque el antídoto son expectativas mayores. Pero ahora no tendrás que creer en la palabra de un hombre o en la palabra de tus ilusiones humanas. Ahora tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces cree. Pero eso no significa que en el trayecto de la vida, y usted lo sabe, Abraham siempre se haya mantenido en su nivel más óptimo. Porque dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ya no consideró su cuerpo ni la matriz de Sara. Entonces vea esto. Abraham ahora ya no puso su confianza en su cuerpo ni en la matriz de Sara. Ahora Abraham, para llenar la expectativa de Dios, puso su confianza completamente en el poder de Dios. Quien cree a la palabra de Dios es quien ha de ver el poder de Dios en su vida.
Cuando usted pone su esperanza en que hay alguien que le va a ayudar y lo va a palanquear para entrar en un lugar. Cuando usted pone su confianza en las manos del hombre, siempre va a regresar a ese sentimiento de amargura y de frustración. Pero cuantos confían en el Señor, esos nunca saldrán avergonzados. El Señor siempre los va a sostener y los sacará adelante por el poder de su fuerza. Eso es lo importante, mis amados hermanos. Pero hizo algo más también el Señor con Abraham. Tampoco dudó por incredulidad. En algún momento, y usted ha leído la historia, Abraham tuvo sus momentos débiles, pero su fe no la perdió, sino que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo se vencen los momentos de flaqueza? Ahí lo dice ese versículo. Dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo? Dando gloria a Dios. ¿Se imagina a Abraham dando gracias? Señor, gracias, porque ahora estoy consciente que seré padre de naciones. Gracias porque sé que de mis hijos saldrán reyes. Gracias porque de mi descendencia tú tienes una promesa eterna. Ahora se imaginan aquel viejito, cada vez que le preguntaban, Señor, ¿cómo se llama? Abraham. Abraham, padre de multitudes. ¿Y cuál es la nación que ha fundado? Esa está por venir, pero así me llamo yo, porque fiel fue el que lo dijo y fiel también será para cumplir lo que ha prometido. Dios no miente, mis estimados hermanos y hermanas. Él supo dar gloria a Dios, aun cuando la promesa no se había cumplido. Y cada vez que él usaba su nombre, Abraham, él estaba dando gloria a Dios. Estaba reconociendo la multitud de hijos que tendría, la nación que vendría, aun cuando no lo viera. Amados hermanos, si queremos vivir en el nivel de la fe, en el nivel de las expectativas grandes de Dios, tenemos que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que comenzar a agradecer por ese hijo que se convertirá en un gran siervo de Dios, aun cuando ahora no quiera saber nada del Señor. Tenemos que dar gracias a Dios por los grandes emprendimientos que el Señor nos va a dar, aun cuando quizás estemos ahorita endeudados hasta el copete. Tenemos que dar gracias a Dios por ese esposo piadoso que va a servir al Señor, aunque hoy por hoy él no quiera nada del Señor. Tenemos que vivir en la dimensión de la fe, dando gloria a Dios. Y en vez de irnos a frustrar y decirle, Señor, ¿hasta cuándo vas a cumplir tu promesa? Digámosle, Señor, gracias, porque tu promesa se va a cumplir, porque tú eres fiel y porque tú no mientes y sostienes a todos aquellos que creen en ti y no los dejas avergonzados en ningún momento. Ese es el Dios que está esta mañana en medio nuestro. Pero debes de glorificar a Dios aunque no haya recibido. Esa es la fe. Y esta mañana tenemos que dar gracias a Dios por aquello que ya prometió, pero que todavía no hemos recibido. Dicen amén a eso, hermanos. Porque todo lo que se hace en fe debe ser para la gloria de Dios. Y vea esto. En el versículo siempre 19, 20 aún dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces, plenamente convencido ¿de qué? ¿De su potencia masculina? ¿De la fertilidad de Sara? No. ¿De un método de fertilización in vitro? No. Plenamente convencido que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe algo?
La Biblia dice que por el poder de la palabra fueron hechos todas las cosas, los cielos y la tierra. Dios dijo que haya y hubo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos ahora. Si Dios le ha dado una promesa a usted, tiene que creerla, abrazarla, atarse esa promesa a su corazón y comenzar a dar gracias. Aun cuando no la vea concretamente en su vida, debe dar gracias a Dios. Hermanos y hermanas, hay más de 7,000 promesas de Dios aquí en este libro sagrado para su vida. ¿De cuál de ellas se aferra? Usted puede decir: hermano, yo me siento enfermo, la enfermedad siento que me está golpeando todavía más. ¿Y no acaso la Biblia dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados? ¿No dice acaso la Biblia, hermanos, que Él llevó nuestras enfermedades en el madero? Entonces dígale al Señor: Señor, yo te creo. Y puede ser que la enfermedad se siga agudizando, se siga empeorando. Probablemente a usted hasta le hayan dicho: mire, ya le queda poco tiempo, aprovecha el tiempo que le queda. La última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. Así que, hermanos y hermanas, a cosas grandes Dios te llama, iglesia. A cosas grandes Dios te llama en tu familia, en todo lo que eso implica, en la obra de Dios. Hermanos, ese es el camino de la fe, las expectativas mayores. Cuando nosotros vivimos bajo las expectativas menores, nos conformamos, porque las expectativas menores hablan de nuestra mediocridad. Esto es lo que tenemos: mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Mejor lo que tenemos, es cierto, no logré aquello, pero algo tengo. Dios no es un Dios parchero. Dios no es un Dios chapucero. Cuando Él hace algo, cuando Él promete algo, lo cumple, y lo cumple a la perfección, porque Él no miente. Así que, hermanos y hermanas, esta es la mañana para agradecer al Señor por lo que Él va a hacer en su vida a partir de este día. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dele gloria a Dios entonces esta mañana por lo que Él hará en su vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana, hermanos, vamos a dar gracias por lo que Dios ya nos dio. No vamos a pedir, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias, aunque usted no lo vea. Vamos a dar gracias, vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a dar gracias por esos hijos que van a ser siervos de Dios, que hoy por hoy no quieren saber nada de Dios, pero usted véalos por la fe. Ya no vea a sus hijos con las expectativas que tenía su mamá de usted como madre. Vea a sus hijos con la expectativa de Dios, que es todavía mayor. Vea a su familia con las expectativas que Dios quiere de usted. Pónganse en pie un momento, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, gracias. Aunque no veamos, hermanos, solamente cierre sus ojos. No veamos, hermanos, con los ojos humanos, veamos con los ojos de la fe y comencemos a dar gracias a Dios. Dele gracias al Señor esta mañana. Señor, esta mañana tú nos das la esperanza de tu poder creativo, que llamas las cosas que no son como si fuesen. Señor, aquí estamos delante de ti para agradecerte por lo que tú vas a hacer en nosotros. Creemos, Señor, creemos para poder ver. Creemos para poder ver. Dele gracias al Señor, hermano. Yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es su petición. Solo dele gracias a Dios. Si se encuentra desempleado, dele gracias al Señor por ese trabajo que ya tiene. Dígale: Señor, gracias por este empleo bien remunerado. Gracias, Señor,
por la provisión que vas a dar. Gracias, Señor, porque con esto yo voy a salir adelante con mis hijos. Gracias, aunque se encuentre desempleado. Si usted, hermano, ha iniciado un emprendimiento, dele gracias a Dios. Dele gracias, Señor, gracias, porque con esto yo voy a poder bendecir a muchas familias. Gracias, Señor, porque a través de esto yo voy a lograr grandes cosas para ti. Si usted ha comenzado una carrera universitaria, dele gracias al Señor y dígale: gracias porque ya soy el ingeniero, abogado, médico que va a servir para tu gloria. Si se encuentra enfermo, hermanos, quizás tiene un tumor, alguna hernia que le molesta, alguna enfermedad, dígale: Señor, gracias porque yo ya estoy sano. Señor, gracias porque ya estoy sano. Abraham creyó. Ahora usted debe de creer, hermanos. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva, todo es posible. Si puedes creer. Levante sus manos al cielo, hermanos, por un momento y dígale: Señor, gracias por tu respuesta. Yo creo, Señor, que tú no mientes y que a tu tiempo vas a cumplir tu promesa. Pero yo ya lo creo, Señor, y agradezco. Agradezco, Señor, por esa bendición, por esa provisión, por esa sanidad, por esa fortaleza. Yo doy gracias. Usted va a comenzar a notar cómo su fe comienza a crecer. Por eso, hermano, levante su mano, dígale: Señor, gracias. Gracias, gracias. Dele gracias, hermano, aunque no lo vea. Dele gracias, aunque no lo sienta. Dele gracias. Y usted va a comenzar a ver cómo su fe comienza a crecer. Gracias, Señor. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Dígaselo, hermano. Si puedes creer, me mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Le invito por un momento a que tome su asiento, hermano. Puede sentarse un momento y solamente quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona acá esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, para que se ponga de pie en el lugar donde está. Si hay alguien acá esta mañana que decide creer en Jesús, póngase en pie. Queremos orar por usted. O si hay alguien que desea reconciliarse, también puede ponerse en pie. Vamos a por usted. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que decide creerle al Señor? Creer que Él es su Salvador. ¿Habrá alguien esta mañana? Vamos, esta es la decisión más importante que vas a tomar por el resto de tu vida. Tú tendrás que decidir. ¿Habrá alguien esta mañana? Amigo, amiga,
¿Deseas tú conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios? Este es el momento para hacerlo. Si deseas reconciliarte también, vamos a orar entonces, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, para mantenernos en esta posición, sabiendo que tú eres un Dios que cumple tu promesa y que a su tiempo, Señor, has de hacer tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Oramos también, Señor, por nuestras aportaciones, por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas.